Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura al cierre de la semana, tercera semana de mayo. Estamos cerrando una semana que termina en una circunstancia bastante seria. El presidente ha ido incrementando el conflicto en sus conferencias matutinas. Violando la ley sin ninguna preocupación en lo que se refiere al tema electoral, criticando un día a la elección en Sonora, otro día a los candidatos en Nuevo León, continúa la persecución del gobernador de Tamaulipas y las circunstancias se complican de manera significativa el viernes cuando el presidente de plano ya decide que no va a apoyar a Alejandro Díaz de León para que se pueda reelegir como gobernador del Banco de México. Su periodo termina en diciembre y tendría la opción de quedarse un periodo más, pero el presidente dice desde hoy que no. No queda claro por qué lo hace en este momento, no tendría ninguna razón para hacerlo, es algo que no tenía por qué hacer evidente en este momento, podría haberse esperado a después de la elección. Corre el riesgo de que en estos días los mercados empiecen a preocupar porque lo que el presidente dijo es que va a poner ahí a alguien con conciencia social que sea cercano a la economía moral, y esto es evidentemente una muy mala señal para los mercados financieros. El tema de la economía moral es algo pues aquí para el consumo de los votantes mexicanos, para los que creen en cosas parecidas al presidente, pero esto no va a tranquilizar ni mucho menos a personas que están moviendo recursos continuamente entre distintos países y que necesitan cuidar esos recursos que no son suyos, sino de personas que confiaron en ellos. Me refiero a administradores de fondos, que son el elemento más importante en el mercado financiero. De manera pues que no se me ocurre por qué razón en este momento el presidente querría meterle presión al tipo de cambio. A lo mejor piensa que pues que aguanta todo y que no va a pasar nada. Esta ha sido una de las variables que más le han importado en materia económica, tal vez la única que le ha importado durante todo su gobierno, y ponerla en riesgo a 2 semanas de la elección no parece una decisión inteligente. Incluso para una persona que, como ya hemos comentado, no tiene idea de economía, no tiene idea de muchas cosas, pero sí sabe del poder y debe saber que está poniendo en riesgo su votación. Tal vez, como ya hemos comentado aquí, efectivamente el presidente está convencido de que va a perder y lo que quiere es ampliar el conflicto, para con ello poder el 6 de junio exigir que se anulen los comicios. Simplemente porque ya no tendría posibilidad de ganar. No lo sé, de cierto. Las encuestas que hay son pocas, todas ellas indican que estaría Morena y sus aliados en posibilidad de mantener una mayoría, ya no calificada, pero una mayoría. Sin embargo, la forma como actúa el presidente a mí me sigue diciendo que esto está peor de lo que nos dicen las encuestas. La verdad es que encuestar los 300 distritos electorales y saber qué está pasando es un trabajo muy complejo, muy costoso. No sé cuántos de los encuestadores realmente están yendo a todos los distritos y sí puede ocurrir que haya una falla de medición al no hacerlo directamente. Por ejemplo, a la hora que empiezan a medir los estados, hemos estado ya viendo varias encuestas de casas importantes acerca de las elecciones estatales y resulta que las elecciones están cerradas en muchas partes que parecía que Morena ganaría tranquilo. En este momento la elección está cerrada, en algunos están abajo, y esto lo que significa es que si la elección del gobernador, que es importante para todos los que viven en el estado, Morena no trae ventaja, pues en las elecciones de diputado deben estar bastante peor. Y esto implicaría que efectivamente puede perder incluso la mayoría simple, que es lo que yo he supuesto desde hace algunas semanas, con base en ese comportamiento del presidente que parece absurdo, no tiene otra explicación, y en consecuencia lo que quiere el presidente es ir complicando las cosas lo suficiente para generar una crisis, porque usted recordará
en los últimos 20 años, 25 años, todas las crisis sociales en México están asociadas a López Obrador. No hay de otras. Si algún evento se convierte en una crisis política y social, es porque López Obrador está involucrado. Desde 95, si quiere usted, 97, los campos de Tabasco, el 94-95, en 97 alrededor del tránsito de Fobapro a Lipab, y de ahí en adelante el desafuero, etcétera. Son muchos, no le voy a detallar, pero todas estas crisis estaba detrás López Obrador. Es el gran empresario político en México que es capaz de movilizar gente y de generar desorden. Las otras fuerzas políticas no actúan de esa manera. El PRI desde hace muchos años, todavía cuando estaba en su etapa hegemónica, dejó de ser el movilizador. Usaban de vez en cuando marchas de obreros o de campesinos, pero no para generar un conflicto, sino nomás para hacer muestra de poder. Acción Nacional jamás ha sido capaz de movilizar masas y los otros partidos menos. Entonces todo está alrededor de López. Entonces, ¿quién podría generar una crisis política el 6 de junio? López Obrador. Y la puede hacer desde la presidencia y parece que eso está intentando. Esa es la impresión que yo tengo, que ya no ve cómo ganar y en consecuencia, pues lo que quiere hacer es tirar el tablero. En esta lógica, la declaración del secretario de Marina, hoy también, este viernes en la conferencia matutina, es muy preocupante. El secretario de Marina dice con toda tranquilidad que parecería que su enemigo es el Poder Judicial. Esto creo que está absolutamente fuera de lugar en cualquier país democrático, pero ahí estaba el presidente, el jefe de Estado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que no dijo nada, lo cual significa pues que ya no estamos en un país democrático, ¿no? Digo, para mí sería clarísimo. ¿Qué falta para confirmar esto? El 6 de junio. Este 6 de junio nosotros, los mexicanos, tenemos la oportunidad de ir a votar, decidir lo que nos parezca conveniente. Habrá quien quiera votar por Morena, quien quiera votar por la coalición, quien quiera votar por Movimiento Ciudadano. Esto es la atribución de cada mexicano por su parte, de manera independiente y autónoma, y así debe ser. El asunto es que se respete lo que los mexicanos decidan. Para eso sirve el Instituto Nacional Electoral, lo ha hecho de manera extraordinaria desde 1997, que empezó a actuar como un organismo independiente y autónomo, controlado por ciudadanos. En muchas ocasiones ha tenido que enfrentar este instituto a un tribunal electoral que sí ha sido más politizado y en donde el poder, en particular el de Peña Nieto, fue muy notorio, se puede reflejar en las decisiones de los jueces. Y lo mismo intentaba López Obrador con este tribunal, controlarlos, parecía que ya los tenía, pero los abusos que ha tenido contra el tribunal a través del presidente de ese tribunal han destruido su capacidad de afectar desde el Tribunal Electoral la elección. Hace unos días, en esta misma semana, el presidente del Tribunal Electoral les pidió a los magistrados que antes de que haya una sesión le avisen cómo van a votar. Esto es absurdo. Las sesiones son precisamente para discutir, convencer, argumentar y muchos ministros y magistrados cambian su voto en la discusión porque son convencidos por sus colegas. Esto no le importa al presidente del tribunal, él dice a mí mándenme cómo van a votar para ver si convoco o no a la reunión. Esto es absolutamente absurdo, pero esto me imagino es para trabajar para su jefe, que es el presidente. Los magistrados le dijeron que eso no se puede hacer y que por favor no estén pidiendo cosas ilegales. Y entonces me parece el presidente se ha dado cuenta que ya no tiene forma. Atacó al INE todo lo que pudo, trató de controlar el tribunal, trató de que sus candidatos fueran exitosos, está perdiendo, por todos lados está perdiendo y está perdiendo la razón con ello. Usted lo recuerda.
López Obrador no sabe administrar una situación contraria, una situación adversa. En las elecciones que perdió precisamente porque se iba enojando en el transcurso del proceso. Le ocurrió en 2006 y el grito de cállate chachalaca fue lo que lo llevó a su derrota. 2018 no tuvo que sufrir porque las cosas le pintaban muy bien, había logrado arreglos, traía el apoyo de muchos grupos damnificados por las reformas estructurales y la vio tranquila. Y entonces nunca se enojó y esto le permitió ganar con toda tranquilidad. Pero ahora sí está muy enojado. Se le ve, se percibe y la forma como está atacando a todo mundo es realmente preocupante. Ya sus acusaciones a mexicanos contra la corrupción ya se han convertido en un ataque a los Estados Unidos, porque dice que desde allá se financia este grupo. Les recuerdo que el día 8 de junio nos visita la vicepresidenta de ese país para platicar con López Obrador y aparentemente lo tendrá que hacer en medio de esta gravísima crisis política que el presidente está construyendo. De forma pues que necesitamos ese domingo 6 de junio, obviamente ir a votar y después de eso prepararnos para una situación crítica en donde el presidente muy probablemente intente que los comicios se cancelen, se anulen. Es probable que incluso argumente que él es el culpable de que los comicios no sean válidos porque él intervino en las elecciones en contra de lo que dice la ley, pero es capaz incluso, insisto, de incriminarse con tal de que no cuenten los votos. Vamos a ver qué ocurre. A mí siempre me ha preocupado esto, ya lo comentamos aquí alguna vez, yo trabajé con él en 1996-97 cuando era presidente del PRD a petición del ingeniero Cárdenas y tuve la oportunidad de ver su carácter autoritario y sus limitaciones intelectuales y por eso me alejé, nunca colaboré con él en ninguna de sus campañas políticas, ni al gobierno de la ciudad, ni a la presidencia en las 3 ocasiones. En todas ellas escribí en contra de su candidatura porque lo conocía y porque me parecía sumamente peligroso tener a una persona tan limitada intelectualmente y tan escasa de moral, es decir, autoritaria. Desafortunadamente logró ganar la presidencia, insistiría yo, no ganó de la manera como parece viendo el Congreso. Recuerde usted, 44% de los votos para la coalición del presidente, que se convirtieron en 62% de las curules por la manipulación de la ley, que en contra de la Constitución le dio 18 puntos adicionales a esa coalición en lugar de los 8 que la Constitución mandata. De manera pues que estamos en una situación seria. México probablemente no había enfrentado esto en mucho tiempo, seguramente desde los años 30, más de 90 años, no habíamos visto algo similar. De forma pues que vamos a tener que actuar como los héroes de las películas, como los héroes del libro de texto, es decir, haciendo lo que nos toca, ir a votar y defender nuestro voto de inmediato, el mismo domingo 6 de junio y de ahí en adelante. Hay mucha gente que cree en López Obrador, eso no tengo duda. Algunos creen de manera fanática y pueden ser sumamente peligrosos. Trate usted de no enfrentar a nadie directamente porque no tiene sentido, pero defendamos lo que nosotros vayamos a decidir. No importa qué decidan los mexicanos, lo que sea. Eso es lo que hay que defender. Y vamos a saber qué decidieron porque el Instituto Nacional Electoral siempre ha contado bien los votos a través de millones de ciudadanos que intervienen en las casillas, siendo presidentes, secretarios, escrutadores, y que merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. Entonces, les sugiero que comente usted con sus amigos para que todo el mundo vaya a votar y que todo el mundo esté preparado para tratar de evitar que se intente manipular el resultado desde la presidencia. Insistiría yo en lo que ya comenté. Todas las acciones violentas, todos los problemas sociales y políticos que hemos tenido en los últimos 25 años han ocurrido alrededor de López Obrador. Él es
es el causante. Él es el que mueve a la gente para obtener sus resultados. Entonces tratemos de que en esta ocasión, aunque sea desde la presidencia, no tenga éxito. No hay mucho más que platicar esta semana. La próxima vamos a tener información económica y espero poder platicar de ello con usted. Estos días la Secretaría de Economía habló de un récord de inversión extranjera. No le crea nada. Los datos de inversión extranjera de la Secretaría de Economía no sirven. Los importantes son los que hace el Banco de México, que se publicarán en esta semana que inicia. Entonces espérese a que publique el Banco de México la balanza de pagos. Ahí viene la inversión extranjera y esos datos son los buenos. Es el dinero que sí entró o sí salió. El de la Secretaría de Economía es pura plática. Entonces esas cifras no les haga mucho caso. Habrá también datos del Producto Interno Bruto, seguramente del comportamiento fiscal, muy probablemente también de petróleo. Entonces habrá mucha información económica para descansar un ratito de esta tensión política causada por el personaje más peligroso que ha tenido México en décadas y que desafortunadamente hoy está en la presidencia. Es un poco más corta hoy nuestra plática, pero creo que no hay mucho más que hablar, está clarísimo. Hay que ir a votar, hay que defender el voto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de